noches y tardes a todos ustedes. Bueno, hoy desde esta grabación con la clase de esta semana, en este momento me encuentro en Bogotá. Si es viernes, estoy en Bogotá en unas actividades ministeriales. Y si es sábado, bueno, 5 de la tarde es la clase, estoy ya de regreso con la ayuda de Dios. Quiero bendecirlos, agradecerles por estar aquí en esta clase. Estamos hablando del carácter, qué importante es el carácter, ¿verdad? Y ya sabemos que el carácter se forma. Nacemos con un temperamento, mostramos una personalidad, pero formamos el carácter. Y la idea es el carácter de Cristo, es decir, ser más como Cristo y también reflejar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a continuar con este tema acerca de los hábitos. Fue el tema en que vimos la semana pasada, porque el carácter se fundamenta, se forma con base a elecciones, decisiones y ¿qué más? Eso, hábitos. Muy bien, entonces vimos que los hábitos son situaciones que repetimos, ¿verdad? Son cosas que vamos haciendo y que se vuelven fáciles, comunes, porque se han repetido desde la infancia. También vimos que disciplina y hábito van de la mano. El hábito es el resultado de la disciplina y la disciplina es la autoeducación voluntaria. Todo hábito es la costumbre adquirida por la repetición de un acto y se le define también como habilidad adquirida para obrar con facilidad. Muy bien. Entonces hoy, especialmente hoy, quiero que tengamos una enseñanza, tengamos unas verdades con relación a los hábitos. Quiero leerles algo acá. Dice que los hábitos son habituales, ocurren con regularidad, son automáticos, suceden sin pensar. Son banderas, proclaman los valores internos. Son intensos, se hacen más fuertes y arraigados con el paso del tiempo. Son tenaces, persistentes y difíciles de cambiar. Obstáculos para llevar una vida plena, satisfactorias, proveen un grado de placer. La primera enseñanza que vamos a ver es que los hábitos pueden ser benéficos y provechosos. Dice en segundo libro de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El Señor le dijo a Israel que tuviera el hábito de leer la palabra, de recordarla, de meditarla, a los padres de enseñarla a los hijos y a los hijos de escuchar y obedecer las enseñanzas de sus padres, que estaban basadas en las leyes y los mandamientos del Señor. Así que los hábitos son una bendición y son provechosos, y mucho más si es para nuestra vida espiritual, como el hábito de la oración. Recordemos que el hábito pues lo vamos desarrollando o fortaleciendo a través de disciplina, a través de una decisión. Podemos decidir leer la Biblia todos los días, memorizarla, amarla y guardarla, y eso nos va a traer edificación, porque la Biblia dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Así que los mandamientos del Señor son provechosos y de bendición, no solamente porque nos traen respuestas, bendiciones, sino que nos dan la vida eterna. Segundo, los hábitos pueden ser malos y destructivos.
por supuesto. Entonces hay hábitos nocivos, hay hábitos malos, pecaminosos, y al respecto la Biblia dice en segundo libro de Reyes 21:21: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. ¿De qué nos habla aquí la Escritura? Nos habla de Amón, hijo de Manasés. Amón siguió las malas costumbres de su padre. Por eso, como padres y líderes, debemos tener mucho cuidado de lo que hacemos. Muchos de los hábitos que aprendimos, los aprendimos en casa. Muchos de los malos hábitos que tenemos, los aprendimos de las personas que admirábamos, de nuestros padres, de nuestros profesores y de nuestros líderes. Así que debemos tener cuidado porque alguien nos ve, somos influencia para alguien, ¿verdad? Entonces necesitamos ser cuidadosos de lo que hacemos. Manasés fue idólatra. Manasés adoraba ídolos, y su hijo Amón, cuando lo reemplazó y fue líder, siguió las mismas costumbres de él. Y sabe que si usted sigue leyendo la Biblia, dice que Amón murió pronto, reinó poco, y realmente su liderazgo fue una tragedia. ¿Por qué? Porque las malas acciones, los malos hábitos, pues generan destrucción y generan muerte. Así que los hábitos, segundo, pueden ser malos y destructivos. Tercero, los hábitos se pueden transmitir de generación en generación. El texto es segundo libro de Crónicas 17:6, que dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Israel muchas veces caía en esa costumbre aprendida de los otros pueblos. O sea, muchas veces imitaba lo que hacían los demás. Y bueno, por lo general los reyes tenían que ver mucho con esas costumbres. O sea, ellos lo permitían. Por eso Dios bendecía al rey que se sometía a él y guardaba sus mandamientos. Y una de las cosas que más Dios aborrecía era la idolatría, el levantar altares a ídolos falsos. El paganismo era algo que el Señor castigaba con muerte. Dice acá que se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Está hablando de Josafat, pero note algo bien especial. Josafat era hijo de Asa, o sea, su padre era Asa, y Asa fue uno de los líderes o reyes más malos que hubo en Israel. Acuérdase de Asa, el esposo de Jezabel, así que podemos tener una idea de quién era este rey. Pero ¿por qué dice la Biblia que no siguió los caminos de su padre? Porque la Biblia nos dice en los versos 3 al 6 que siguió el consejo, el camino, el ejemplo de su padre. ¿Sabe de qué padre está hablando? De David, el rey David. Entonces Josafat decidió en su corazón agradar a Dios, y aunque tuvo un padre que le dio mal ejemplo, no siguió el ejemplo de su padre. Qué interesante, ¿verdad? Más bien siguió el ejemplo de David, que sí buscó a Dios y sí agradó a Dios. Tengamos en cuenta eso. Nuestras acciones, nuestros actos van a influenciar a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si tuvimos un padre que no nos dio buen ejemplo, mi padre no me dio buen ejemplo, pero mi abuelo al final de sus años buscó a Dios, fue un fiel siervo de Dios, y yo heredé eso, y yo aprendí eso, el ir a la iglesia, el ser constante, el orar y el adorar al Señor. Así que yo personalmente aprendí, fue de mi abuelo, a buscar a Dios y a servirle y a seguirle. Le invito a hacer lo mismo. No siga los malos ejemplos, no se justifique en decir que su padre fue malo, que hizo lo indebido. No, siga lo bueno. La Biblia dice: haz lo bueno y vivirás. Muy bien, vamos entonces ahora con 3.
Vamos para la cuarta. La cuarta, los buenos hábitos fortalecen el carácter. ¿Sí? Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué tremendo esto. Determinarás una cosa y te será firme. ¿Cuántas de las cosas que hacemos no están firmes? Y proponemos y determinamos, pero no las sostenemos, ¿verdad? No tienen solidez, no son roca sólida, se desvanecen, se caen. Entonces, la Biblia dice que al tener una relación con Dios, al tener una amistad con Dios, al tener la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros podemos determinar, ¿verdad? Podemos hacer algo para que lo que hacemos, lo que queremos hacer, sea firme, sea firme. Ok, bueno, se me pasó aquí. Bueno, lo quinto, 1, 2, 3, 4, quinto, los buenos hábitos reflejan el carácter de Dios. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de carácter. Él reflejaba el carácter de Cristo. Y él podía decir a las personas, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo podía recomendar y decirle a las personas que lo imitasen, porque él imitaba a Cristo. Y él tenía el carácter de Cristo. Él era un hombre realmente fiel, constante, creyente, firme, determinado, sabía lo que quería, sabía en quién había creído y murió por esos ideales. Él nunca cambió su manera de pensar. Desde que tuvo el encuentro con Cristo, él permaneció en esa fe, en ese conocimiento de Dios, y eso lo llevó a la muerte, pero murió con la frente en alto. Así que carácter es ser fiel a un ideal, a un pensamiento, fidelidad a Cristo, firmeza a esa fidelidad, ¿verdad? Una sola dirección en la vida, también tiene que ver el carácter, determinar algo y estar firme y no cambiar y no moverse. Como dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, creo que verso 8, dice que hay hombres de doble ánimo y que son inconstantes en sus caminos. Entonces es muy triste tener doble ánimo, ¿verdad? Y el que es de doble ánimo, doble corazón, que un día está arriba, un día abajo, un día quiere, otro día quiere, un día está seguro, un día no está tan seguro, la Biblia dice que es de inconstante en sus caminos. Entonces eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:8. ¿Qué nos dice? Entonces nos dice que sí, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, y pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, dice ahí, purifiquen sus corazones. Entonces podemos ver ahí que nosotros necesitamos renovar el corazón, purificar el corazón, para poder ser de un solo ánimo, tener una sola dirección, una sola firmeza en la vida. Muy bien, ahora seguimos con el sexto punto. Los buenos hábitos son una elección. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Sí? Entonces dice que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Entonces, hacer buenas obras, hacer el bien, también es un hábito que se puede aprender y que refleja el carácter de Cristo, porque refleja el amor y la compasión. La palabra aprender, del griego mantano significa de cualquier manera. O sea, de ahí que muchas personas pues a veces aprenden de una manera, otros aprenden de otra, pero hay que aprender, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros aprendimos a punta de rejo, a punta de palo? ¿Sí o no? Otros aprendimos escuchando, otros viendo, otros aprendimos a las malas, otros a las buenas. Muy bien. Entonces también esa palabra significa hacerse
el hábito, ¿ok? Entonces la palabra aprender, mantano, significa de cualquier manera, y hacerse el hábito, o sea que es una costumbre. Uno aprende a hacer el bien, uno aprende lo bueno. Así como aprendimos a hacer lo malo, podemos aprender a hacer lo bueno. Es cuestión de decisión, de determinación, de propósito en la vida, querer tener una verdad en nuestros corazones y mantenernos firmes en ella. Muy bien, vamos con la siguiente. Los hábitos son conductas aprendidas, o sea, lo hemos aprendido en la vida. Primera Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Entonces dice aquí que, y habla de las mujeres, dice que aprenden a ser ociosas, que van de casa en casa, y no solamente ociosas, a hacer pereza, a no hacer nada, sino también a andar en chismes y entremetidas en lo que no debían. Entonces eso es un hábito. El chisme, el ocio, son hábitos que aprendimos, son malas conductas que hemos aprendido. Otro, un mal hábito puede llevarnos a otros malos hábitos. Hebreos 3:10 dice aquí: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces dice el Señor que el pueblo de Israel siempre dice que andaban vagando, que estaban siempre haciendo lo indebido y nunca conocieron los caminos del Señor. Aquí hay una palabra para vida, para el estilo de vida, ¿cierto? Dice que anastrope. Cuando habla de vida, de estilo de vida, anastrope significa manera de vivir, significa conducta o comportamiento. Cuando habla de camino, de caminar, del griego odos, dice senda o camino natural, significa curso de conducta o manera de pensar. Es decir, cuando el Señor nos habla de caminar, nos está hablando de una conducta, de un estilo de vida, de los hábitos. Por eso dice el Señor que los israelitas tenían una conducta, un estilo de vida, tenían unos hábitos, una forma de ser. Entonces es algo que nosotros, dice la palabra, que debemos entender y debemos aprender. O sea, uno aprende también de lo malo que otros han hecho, uno aprende de los errores de otro. Eso es sabiduría, eso es entendimiento, aprender de los errores de otro. No tenemos que pasar por eso para poder aprender y poder hacer lo bueno. ¿Ok? La otra palabra es, o la otra que estamos mirando es, los hábitos pecaminosos desvían el corazón. Los hábitos pecaminosos desvían el corazón. Segunda de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, muchos seguirán sus disoluciones, sus errores, sus fallas, ¿sí? Entonces muchos aprenden de falsos maestros, aprenden de otros líderes. Le dice la palabra del Señor que muchos van a seguir sus malos consejos, sus malos caminos, sus malas obras. Otro, los falsos maestros generalmente tuercen el camino de la verdad. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice ahí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos dice la palabra del Señor que llevamos un estilo de vida, ¿verdad?
y dice que nos despojemos. ¿Se acuerdan lo que es un hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Verdad? Entonces nos dice que el hábito es cierta vestidura que define determinado llamamiento, rango o función. Entonces cuando habla de hábito dice de una forma de vestidura, y aquí nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, de todas esas costumbres, todos esos hábitos, todas esas malas cosas que hacemos, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra al respecto de eso? Despójese. Así que es una decisión despojarnos de lo malo, despojarnos, como vemos en esta imagen, del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiar los hábitos? Aquí hay una historia, no sé si la conocen, la historia de el escorpión y la rana. Es una historia de una creencia, de un hábito cognitivo. Dice: un día un escorpión que estaba en la orilla de un río le pidió a una rana que lo llevara hasta la otra orilla. ¿Cómo sé que no me clavarás tu aguijón?, le preguntó la rana. Porque si lo hiciera, me ahogaría, respondió el escorpión. La rana pensó en lo que había dicho el escorpión y se dio cuenta de que tenía razón. Así que dejó que el escorpión se subiera en su espalda y comenzó a cruzar el río. Pero cuando estaban en medio de la corriente, el escorpión le clavó su aguijón en la espalda. Mientras ambos se ahogaban, la rana le preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi naturaleza, contestó el escorpión. Así que hasta ahí llegaron, ¿verdad? Y así es la naturaleza. A veces nosotros nos disponemos, proponemos, queremos hacer algo bueno, algo correcto, pero no podemos, porque la naturaleza, como veíamos la semana pasada, es inclinada al mal. ¿Se acuerda que vimos que forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de nuestro carácter? La inclinación, el impulso, la obsesión, la compulsión, la adicción, ¿verdad? Entonces esas cosas están en nuestra naturaleza, están en nuestra manera de ser, porque lo adquirimos, lo aprendimos. Incluso dice que desde que nacemos, ¿se acuerdan de ese texto? Salmo 58:3 dice que el impío desde el vientre hace lo malo, desde el vientre viene ya con la maldad. Entonces a través de la vida vamos adquiriendo y aprendiendo esos malos hábitos, vamos aprendiendo a hacer cosas, costumbres que por supuesto no agradan a Dios, pero Dios nos quiere cambiar, Dios nos quiere ayudar en la transformación. Por eso, entonces, como dice la palabra, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne, de nuestra mente. Y dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Está en el libro de Efesios 4:24. Entonces, para podernos despojar de ese viejo hombre, lo primero que necesitamos es querer hacerlo. Porque si uno no quiere y está contento con su estilo de vida, con su manera de ser, pues obviamente no va a haber un cambio. Para poder realizar un cambio necesitamos querer cambiar. Necesitamos la ayuda de Cristo. Por eso es tan importante el tener una comunión con el Señor, el orar, el estudiar la palabra, el comprometernos. Tercero, experimentaremos batalla, experimentaremos lucha, porque el cuerpo está acostumbrado a lo malo. Y al no darle gusto, al no darle placer, pues va a sufrir, va a dolerse. Pero 1 Pedro 4 dice que el que padeció en la carne terminó con el pecado. ¿Ok? Entonces va a haber un padecimiento, va a haber un dolor. ¿Sí? Cristo padeció en la carne, y la Biblia dice que nosotros también, armados del mismo pensamiento.
¿Sabe? Una de las cosas que nos va a ayudar mucho en la transformación, en el cambio de un nuevo hombre, es cambiar la manera de pensar. En 1 Pedro 4 dice que debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? En la carne se sufre por vencer y derrotar el pecado. Y en Efesios 4, que también ya lo leíamos, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Así que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por la renovación del entendimiento, está diciendo no se conforme, no se resigne, no se rinda en su manera de ser. Hay cosas que no nos gusta, ¿verdad? Y nos molesta. Y hay personas que nos lo recuerdan y nos hacen sentir mal y nos rechazan por nuestra forma de ser. Pero la Biblia dice: no nos conformemos, no nos resignemos. Pensemos que podemos cambiar. Pensemos que la obra de Cristo va a ser total en nosotros. Pensemos que la palabra de Dios tiene poder para limpiar, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, que el Espíritu Santo tiene poder para transformar. Pensemos en eso. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que dice Filipenses capítulo 4, 8 en adelante. En eso debemos pensar. En eso debemos ocuparnos. ¿Sí? Cuando nosotros nos vaciamos, nos desocupamos, dejamos esas cosas, tenemos que ocuparnos, que ese es el problema. Queremos dejar algo, pero no nos ocupamos de lo bueno. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la paz, la verdad, la santidad. Entonces deja a un lado lo malo, huye a eso, pero sigue lo bueno. Sigue el camino de la verdad, como dice el Señor. Ellos, los israelitas, no siguieron el camino de la verdad. Así que nosotros podemos aprender a hacer lo bueno con la ayuda de Cristo. Leamos la palabra, oremos, sigamos comprometidos haciendo el proceso, sirvámosle al Señor y tengamos confianza que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Amén. Bueno, confiamos en que la próxima semana, con la ayuda de Dios, terminamos el tema del carácter. Ya la próxima semana, y en 15 días tendremos una evaluación. Tranquilos, no se preocupen, no se desesperen. Repasen los temas importantes, los puntos principales, denle un repaso, estudien. En 15 días tendremos una evaluación y luego terminaremos con el tercer nivel de la escuela de servicio, que se llama Llamados a Servir. O sea que vamos a hablar de lo que es el servicio. Así que en este mes de agosto terminamos este tema de carácter en formación. Así que la próxima semana lo terminamos, en 15 días tenemos la evaluación y empezando el mes de septiembre iniciamos con servicio, llamados a servir. No es más por hoy, tómese su cafecito.